¿Cómo está esa banda semillosa? Bienvenidos nuevamente a una reunión más de Semilla Virtual. Y qué súper alegría estar otra vez juntos alrededor de la palabra de Dios, estudiando, equipándonos, como dice Apocalipsis 21, como una comunidad que se equipa para sumarse a la restauración del mundo. Y hablando de equiparnos, ¿cómo nos fue este fin de semana en nuestro webinar en Daniel con el doctor Robert Wallace? Nos encantaría escuchar sus comentarios, sus reflexiones y, ¿por qué no?, sus preguntas. Please, aquí en la publicación, háganoslo saber, porque el libro de Daniel será, con la ayuda de Dios, el nuevo libro que estaremos estudiando aquí en Semilla. Sí, pero antes de eso, tenemos el domingo 23 de mayo a Fermín Cuarto en Semilla Virtual. Pues rapeando, ya saben, Por y supuesto, enseñando la palabra de Dios. Así ¿Y es de que qué por manera? favor, ¿Y de qué manera? Así es que por favor inviten a sus amigos, familia, y nos ayuda muchísimo que compartan Semilla Virtual en sus redes sociales. Y recordando un poco lo que Zoila Montes con los pastores la semana pasada, que por cierto hoy tenemos la continuación de nuestra conversación, nos decía acerca de la alabanza. La alabanza no solo es una necesidad, no solamente es un enorme privilegio y una bendición, también es un acto de obediencia, ya que en Apocalipsis 19:5 leímos: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le temen, así pequeños como grandes. Por tal razón, la pregunta, Gavita, es obligada. ¿Cantamos? ¡Cantamos! Muchas veces, de muchas maneras. Oh, Dios, aún nos hablas hoy por tu Hijo, dueño y Señor, Hijo de Dios, autor de luz.
Señor, te damos muchas gracias porque te has manifestado a nosotros, tú, el autor de nuestra vida, Señor, el que sustenta todas las cosas con el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por mirarnos con misericordia, por salvarnos, por amarnos como nos amas, Señor. Queremos darte nuestra vida en gratitud a ti, Señor. Nuestros recursos también, Señor, son tuyos. Ayúdanos a ser generosos para compartir con el que padece necesidad, Señor. Te damos gracias porque todo viene de ti, por ti y es para ti, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así sea. Amén y amén. Familia, hoy es la última semana, el último día, donde estamos dedicando la ofrenda especial para el Centro El Recobro. Esta casa hogar para personitas deficientes mentales que viven en la vía pública en la Ciudad de México. En pantalla tenemos el código QR donde los semillosos semana a semana, regularmente, esto es alegremente, voluntariamente y generosamente, estamos honrando a nuestro Dios con nuestros bienes y recursos de lo recibido de sus manos. Señor, te damos. Así es de que allí también hay una pestañita que dice ofrenda especial y hoy es el último día pues que dedicaremos enteramente esta ofrenda para apoyar esta preciosa obra de restauración en la Ciudad de México. Y ahora continuamos con nuestra conversación con los moderadores y pastores de célula. Raúl González de la célula 1 en Tijuana, Robinson y Zoila Montes en la célula 10 de California. Y despuesito de eso tenemos la enseñanza, seguimos con Crepúsculo, con el tema El trono y el cordero. Familia preciosa de Semilla, lo prometido es deuda. Tenemos la segunda parte de nuestra conversación, probadita nada más, con algunos muy significativos todos, pero esos son una pequeña muestra de un precioso fruto que el Señor ha estado produciendo para su gloria en Semilla y en nuestras células. Le damos la bienvenida nuevamente a Zoila y Robinson Montes. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Saludos a todos, gracias a todos. Raúl querido, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias. Y bien, esta es la segunda parte de nuestra conversación. El protocolo ya se hizo la semana pasada, aunque estamos de pronto vestidos, bueno, yo con la misma ropa, pero esta es la segunda parte. Muy bien, chicos, para entrar en tema, estamos en Crepúsculo, este resplandor de luz cuando el sol se pone en el cielo, estos colores preciosos que de repente no se ven cuando el sol estaba sobre nosotros, pero tan pronto se pone, morados, lilas, púrpuras, naranjas. Así es de repente nuestra reflexión una vez que terminamos de leer y estudiar, en este caso, Apocalipsis. ¿Recuerdan, las damas primero, recuerdas, Zoila, alguna conversación significativa en el contexto de las células, alguna reflexión que les haya traído mucha bendición, repito, a la célula de Yorba Linda? Sí, yo tomé nota, es una pregunta sobre capítulo 20, ¿no? Que fue la que decía, ¿dirías que tú has resucitado con Cristo? ¿Cómo explicarías esto a alguien que aún no lo ha experimentado? Y generó bastante conversación esa pregunta. Bueno, en la mayoría, por no decir todos, respondimos que sí, ¿no? Que sí realmente ha generado sentimos que haber resucitado con Cristo, ¿no? Y en lo personal, porque puedo hablar por otros, ¿no? En mi experiencia personal, veo la vida desde un lugar diferente. Aprendí a perdonar, aprendí a no preocuparme tanto por las circunstancias. Es una naturaleza que tengo de ser muy preocupada, pero he aprendido a ir borrando esa palabra preocuparme y más bien ocuparme de estar más sostenida del Señor cuando vienen a veces pensamientos negativos o temores propios de las circunstancias que a veces tenemos que padecer en todo ámbito de cosas en este mundo, ¿no? Entonces eso. Gracias. Robinson, ¿recuerdas alguna, como decía tu esposita, pregunta de reflexión muy significativa en el contexto y en la conversación en células? Sí, pastor. Hubo una pregunta no hace mucho que generó diversas respuestas, pero el Señor nos fue llevando a encontrar la respuesta que venía de Él. Y era, ¿qué
¿Qué es lo que tú personalmente escuchas en la frase, el que venciere heredará todas las cosas? Entonces, cuando esta pregunta se soltó en el grupo, obviamente muchos empezaban a responder lo primero que se les viene a la cabeza, ¿no? No, yo tengo que pelear, tengo que luchar contra el mal. Y el Señor nos fue llevando en cada respuesta a, a encontrar, como reitero, la respuesta. Al final, ¿quién es el que vence? ¿Quién es el que vence? Creo que llegamos a la conclusión. En tus fuerzas no vas a poder vencer. Y esto al final no se trata de vencer, sino se trata de creer, y el creer te va a llevar a algo que a todo ser humano le cuesta mucho, que es obedecer. Porque el Señor lo que te pide al final es, cree, y si crees, vas a obedecer. Y si obedeces, vas a vencer, porque yo te voy a hacer vencer. Entonces fue pastor, porque escuchaba a mis hermanas, a mis hermanos en la célula, y el Señor nos iba moviendo porque no sentíamos que la respuesta de una era exacta, sino le iba dando forma a la respuesta de la otra, y al final terminamos diciendo, el que vence es Él. Pero ¿cómo puede vencer Él a través tuyo? Disponiendo tu vida para que sea Él el que venza. O sea, aprendamos a obedecer. Y es algo que en mi caso, pastor, es lo que retumba todos los días. En todos los casos, querido Robinson. Oye, mientras escucho cómo el Señor les lleva de la mano a la revelación de Jesucristo en su palabra, recuerdo las palabras del hermano del Señor Santiago que nos dice, sométete pues a Dios, esto que dices, obedece. Esta es la manera de resistir al diablo y él huirá de ti, porque el cristiano pelea no por la victoria, sino desde la victoria. ¿Cómo? Así como dices, obedeciendo, brutal. Muchas gracias. Querido Raúl, ¿recuerdas alguna pregunta de reflexión muy significativa para la célula? Voy a sacar el archivo para no equivocarme en la pregunta. Lo van a decir, esa ni venía. Como bien decimos, tengo más presentes las más recientes. Exacto. Obviamente. Y ahorita que oí la de Zoe, la de, oh, esa también está buena. Y la de Robinson, oh, esa también está buena. Pero tengo más presentes las más recientes y precisamente fueron del capítulo 21, del capítulo que ya les mencionaba, que es uno de mis favoritos hasta ahora. Y creo que de las de reflexión, las últimas dos preguntas fueron muy buenas, que nos hicieron reflexionar mucho. Sí, y la primera es la de cuáles son las principales diferencias que encuentras entre la esposa del Señor actualmente y la descrita en este capítulo. Y la cuarta dice, ¿hay algo que le falta o le sobre hoy a la esposa del Cordero para ser semejante a la descrita en ese capítulo? Y esas dos preguntas fueron brutales, por como ya lo mencionaba también, ¿no? Esta relación de la esposa y aquello que embellece a la iglesia es Jesús. No hay nada en sí no hay nada con lo que podamos embellecernos como iglesia. O sea, no hay ministerio que podamos hacer para vernos mejor, para vernos aceptados delante del esposo. No hay nada. Es Jesús quien la embellece. Y entonces, ¿cuáles eran las principales diferencias? Bueno, tú lo mencionaste. Creo la relación actual, la lucha actual que todavía tenemos con el pecado. Esa es la principal diferencia que, como decía y como mencionaba en relación a Oseas, esa tendencia que seguimos buscando en este cuerpo de muerte, tener bienes o tener como esperanza en las cosas terrenales. Esa es la principal diferencia. Y hay algo que le haga falta, curiosamente, o que dice que le haga falta,
no dice que le sobre, pero yo pienso que no le hace falta nada. O sea, deberíamos de poder estar en las mismas condiciones de esa revelación que leímos en el capítulo 21 de la esposa al final, porque el esposo vino, el esposo se presentó y nos dejó las arras de su espíritu. O sea, y nos sostiene, y nos mantiene, y nos guarda, y nos limpia, y nos lava, y nos lleva. O sea, de relación de matrimonio, esposo, esposa, ¿qué más? O sea, no te falta nada. O sea, no me falta nada. Me sobra la carne. O sea, no debería de faltarle nada. Tiene aquello que la hace bella, que es el esposo, que es el espíritu. Esas dos preguntas son... Oye, increíble. Y cómo Apocalipsis nos lleva justamente de la mano en esta revelación de la gracia de Dios, de la obra y de la persona de Jesucristo. Verle, bueno, no me quiero adelantar, pero verle en el trono al Cordero, digo, para mí fue algo increíble. Increíble. Chicos, existen algunas palabras ordenadas en pares a través de todo el libro y me gustaría escuchar su perspectiva en relación a ellas o su reacción. Se vale perspectiva, se vale reacción, se vale absolutamente todo. Y les va el primer par de preguntas y escucho la perspectiva de todos y así nos vamos, si les parece. Y comenzamos, pues ya que vamos en orden, con Zoilita. Aquí está. Escuchar y observar. Me gustaría escuchar tu perspectiva en relación a estas dos palabras. Yo aquí veo escuchar y observar. Me centro más en que debo de sujetarme a la voluntad de Dios. Escuchar su palabra, meditar en ella y obedecer. O sea, yo conjugo esas dos palabras en lo que ya se ha venido hablando hace un momento, que es la obediencia, ¿no? Entonces, morir a mí y sujetarme a él. Eso lo siento con escuchar y observar. Gracias, Zoilita. Robinson, ¿cuál es tu perspectiva en estas dos palabras que las vemos mucho, muy seguido juntas, escuchar y observar? Una de las cosas, pastor, coincidiendo plenamente con lo que Zoilita también refiere, es de que si realmente Dios está en nuestra vida, y solamente Dios y nosotros lo podemos saber, no hay nada ni nadie que le pueda quitar a Él en primer lugar. Si eso es así, no hay nada que más te pueda agradar a ti como creyente y discípulo, porque no solamente se trata de ser creyente. Yo creo que hoy también el Señor nos llama a ser discípulos. Y la mejor manera es rindiéndole a Él el mejor tiempo de nuestro día. Y esa es una lucha que a veces podemos tener, que tuve, que gracias a Él hoy, día a día, Él lo va venciendo, que es mis justificaciones para no darle el mejor tiempo. Y es porque cada día Él me regala la posibilidad de escucharlo, de observarlo a través de su palabra, de conocerlo a través de Él. Entonces, el escuchar y observar para mí es realmente reconocer que el que necesita ir a la palabra soy yo. Que si bien es cierto, Él vino y me buscó, a pesar de lo que fui, hoy Él me pide, no dejes de perder la oportunidad que yo te doy todas las mañanas, de que me conozcas un poco más y te enamores de mí. Entonces, trato de escucharlo, de observarlo, y como dijo Zoilita, de obedecerlo. El llamado al discipulado cristiano, lo que decías, que Robinson, Jesús dice, si supieses, si tú sabes estas cosas, bienaventurados serás si las hicieses, ¿no? Yo me pierdo ahí con los verbos y las conjugaciones. Si supieras estas cosas, serás bienaventurado cuando las hagas. Bien, ese es el llamado, el puro llamado al discipulado. Raulito, escuché una voz y entonces vi. Lo vemos y juntos nos maravillamos, porque curiosamente algo chistoso es que lo que te llama la atención a ti por alguna razón me llama la atención a mí. Yo no sé si es el café o qué, pero o que tomamos el mismo café, pero
¿Qué me puedes decir de esto de oí y entonces vi? Esa la contesto con reacción. Ok. Nada es lo que parece. Eso. O sea, esa es mi reacción, ¿no? Nada es lo que parece ante esta relación de que escucha una cosa y ve otra. Qué increíble. Exacto. Gracias. Ahí está. Ahí está. Nomás voy a comentar, hace unos días, creo que también en las células comenté yo, de que, o con mi esposa, hablando con Sandri, de que el propósito, y más viéndolo en este libro, el propósito de Dios en su palabra no es que la entiendas, es que conozcas a Jesús. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. No es que la entendamos, no es que comprendamos, entendamos todas estas ideas de imágenes que todavía, a pesar de eso, seguirán costándome trabajo, A mí también. sino que conozcas a Jesucristo. O sea, no lo vamos a entender, no vamos a comprender toda la relación de símbolos, pero que conozcas a Jesucristo. Ese es el propósito. Entonces, si vamos por ahí, como dice Dr. Robert Wallace, si viste a Jesús, estamos leyendo bien. Exacto. Gracias, Raúl. Nada es lo que parece. Solita, otro par que aparece frecuentemente uno junto al otro de palabras es esto de adorar a Dios, la adoración y también el testimonio, ¿no? ¿Qué me puedes decir de estas dos palabras? Adorarlo, lo que yo he aprendido aquí, muy fuerte, es que adorarlo es mi deber como discípula, ¿no? Es mi deber y también es una necesidad que tengo, porque si yo estoy buscando día a día en Él, tratando de tener una relación cada vez más íntegra con Él, más íntima con Él, para que me dirija en el día a día, pues yo necesito adorarlo. Y es una forma también de expresar públicamente mi fe. Y ahí viene la relación con el testimonio, ¿no? Porque la transformación que Dios a través de Jesús genera dentro de uno, obviamente es interior, que es lo más importante, pero tiene que ser congruente con lo que uno muestra afuera, ¿no? Y ese es un reto, una lucha, pero que es diaria y constante. Entonces, la oración tiene que ser constante, como la oración, y todo eso termina siendo el testimonio. No sé si me deja entender, ¿no? No, por supuesto, porque adoración y testimonio, pues no es una opción, es una necesidad y es un deber, ambas, ¿no? Y ya lo dijiste, yo no sé si dejaste algo para los chicos. Robinson. Es lo mismo que ella, pastor. No, la verdad que es hermoso ver cómo el Señor va llevando tu vida a, como muy bien dijo Raúl, ¿no? A veces nosotros como creyentes nos desgastamos y desgastamos nuestro tiempo en querer comprender lo que no vamos a comprender, que es tratar de racionalizar la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la autoridad de Dios, el amor de Dios. Por hecho, yo puedo dar fe hoy de que yo no debería estar aquí. Porque qué merecimiento tengo de poder estar hoy frente a una cámara, frente a varones como ustedes y al regalo de mi esposa. Solo es el amor y la misericordia de Dios, que yo hoy ni mañana la voy a poder comprender. Porque yo reconozco que no hay merecimiento. Entonces, hoy solo hay gratitud en mi corazón. Alabanza, adoración. Hoy solo hay alabanza. Amén. Y hay la posibilidad que Él me da de todas las mañanas y durante el día
no cansarme de decirle gracias por lo que hoy vivo. Y vuelvo al punto. No se trata de cosas materiales. Es algo que está dentro de mí que antes no había, que era paz, que era gozo. Y hoy, contentamiento. Vivo contento de lo que recibo porque reconozco que ni eso merecería. Pero es solo por su gracia, pastor. Entonces, eso hace de que inmediatamente después me sea imposible poder estar frente a alguien y no hablarle de eso que hoy me excede, que es el amor de Dios en mi vida. Yo sé, hace un par de días, mi esposa no me dejará mentir, a una pareja en Perú, por temas totalmente cuestiones contractuales, de unos temas, el Señor me puso, háblales del amor. Y yo les digo y les abro mi corazón. Pasó media hora y decía, Señor, pero ¿cómo voy a decirles esto si estamos hablando de esto? Y el Señor me puso claramente, Testifica. ¿a quién quieres agradar? Hoy, ¿a quién quieres agradar? ¿Quieres seguir agradando al hombre como siempre lo hacías antes? ¿O hoy quieres agradarme a mí? A ti, Señor. Pues hazlo. Y les escribí y les dije, perdónenme, sé que de repente puedo ser inoportuno, pero hoy una vez más he entendido que esta vida que hoy vivo ya no es para agradar al hombre, sino es para agradar a Dios. Y quiero compartirles algo que Dios ha puesto en mi corazón, primero para mí, y luego me ha puesto compartirlo para ustedes. Precioso. Y recibí una respuesta hermosa que no la esperaba, porque así es Dios. Porque esos son nuestros prejuicios. Y si me contesta mal y recibimos de respuesta un gracias, gracias por orar, gracias por pensar en nosotros. Y lo único que dije, Señor, una vez más gracias por hoy estar aquí en mi vida. Gloria a Dios. Adoración y testimonio, ya decía Suelita, una necesidad, un deber, pero lo que escucho acá, Robinson, es una respuesta de lo que primero hizo Dios. Nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Amén. Precioso. Raulito, yo no sé si te dejaron algo, mis hermanos preciosos. No, a mí, testimonio, justo ahorita tomé y me puse a buscar la palabra testimonio, de acuerdo a la Reina Valera, aparece 11 veces en Apocalipsis. Y en todas ellas está relacionado con a que guardaron la palabra y el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? El testimonio de Jesús, a causa del testimonio de Jesús, los testigos, para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Entonces, toda la relación que hay en Apocalipsis está muy interesante si las leemos cada vez que aparece en su contexto. Y no porque sepa griego, obviamente, para nada, difícilmente sé un poquito de inglés. Pero si no me equivoco, corrígeme, Héctor, lo que leí es que viene de una raíz griega de martus, que también está relacionada con mártir. Entonces, si anteponemos esto en nuestro concepto de la palabra testimonio y los volvemos a leer en Apocalipsis, y mi idea del mal que sucede en la vida de los que son discípulos de Jesús no es necesariamente mal. De acuerdo a mi idea, quizás sí, pero para Dios no es mal. O sea, si Jesús mismo padeció eso, entonces no es mal. Entonces decía que testimonio, de acuerdo a esa raíz, es aquel aquel testigo que vio
experimentó y participó de. No es como nosotros lo vemos hoy de solo el que vio, el que, tú eres testigo, ¿no? Porque te platiqué. Exacto. No. Vio, experimentó y participó. Uf. Y creo que releerlas, esa palabra de testimonio, testigo, con eso en nuestra mente, en mi mente, va a cambiar mucho. Increíble. Entonces, eso que dices que el sufrimiento en la vida del cristiano por causa de Cristo no es un error, sino es parte del script que el Señor nos deja en Apocalipsis para que vivamos como Él vivió, para que caminemos como Él caminé. Como Él caminó, nos es concedido no solamente creer, sino también padecer, testificando por causa de Él. Y esta es nuestra alabanza a Dios. Muy bien, chicos, hay más pares, pero me gustaría escuchar su reacción a una palabra. Y antes, una última pregunta, si me lo permiten, abusando de su generosidad. Y la palabra es acá, seguir. Cuando escuchas Zoila, Robinson y después Raúl, cuando escuchan la palabra en Apocalipsis, seguir, ¿qué es lo que escuchan? Solita. Seguir a Jesús, imitarlo en todo. Poner la otra mejilla, ¿no? Cuando me siento mal, ¿no? Salir de mi área de confort, ¿no? Confiar en que Él está conmigo y Él busca que otros lo conozcan a través de mí. Seguirlo a Jesús. Básicamente, si lo tengo que resumir en una palabra, digo seguir, o en 3 en este caso, seguir a Jesús, imitarlo. Imitar al Señor. Robinson. Pastor, seguir. Dichoso el que lee, en singular. Y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee. Dios es un Dios personal. Pero como dijo mi esposa, Dios quiere salvarte no solamente para bendecir tu vida, sino para usar tu vida para bendecir Él a otros a través de tu vida. O sea, ser discípulos, seguirlo. Ya no solo ser creyente. Eso es algo que a mí me ha quedado muy grabado. No solo vivir mi fe en Cristo para mí, sino entender de que Dios me ha salvado para yo poder disponer mi vida para que Él haga a través de mi vida en otros que lo necesitan tanto como yo. Gracias. Raúl, no sé si te dejaron algo, bro. Seguir, ¿qué escuchas? Lo mismo que dicen, o sea, la veo igual relacionada con las otras 2 palabras que mencionaste hace un ratito, testigo y adoración. Creo que seguir está en medio. O sea, viste, experimentaste y participaste del martirio de Jesucristo. Sigues viviendo, experimentando y participando hacia otros y ahora en carne propia el mismo vituperio, ¿no? Y eso es un acto de adoración. Recordamos esta imagen que Apocalipsis nos planteó cuando nos habla de los discípulos que le seguimos al Cordero donde quiera que Él va. Y la pregunta es, ¿a dónde va el Señor? ¿Dónde está el Señor? Salomón nos dice que vayamos mejor, que es mejor ir al lugar del funeral que al lugar del nacimiento, ¿no? Al lugar del quebranto, al lugar del dolor. Y si seguimos al Cordero, Él está cercano a los quebrantados y contritos de corazón, ¿no? Y sí, seguir al Señor, imitarle. Gracias por sus reflexiones. Y bueno, pues, por último, chicos, hablando de seguir al Señor, de adorarle, de testificar, esta es una pregunta, como bien decía
Se me adelantó, Raúl. Porque esa es una de las preguntas de reflexión y me atrevo a hacerla otra vez porque él como planteó un aspecto de ella, pero falta este otro aspecto, ¿no? La gloria de Dios en su esposa, lo que embellece a su esposa, a la comunidad de creyentes, es todo lo que tenemos en él, ¿no? Todo es de él, todo es por él, todo es para él. Entonces acá la pregunta de esperanza para Semilla: ¿qué aspecto de la gloria de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pueden ustedes con toda honestidad, como siempre lo han hecho, con toda sinceridad, como siempre lo han hecho, qué aspecto de la gloria de Dios están viendo hoy resplandecer en su iglesia Semilla? Solita. Yo veo cada vez más dos cosas, ¿no? Cada vez más el amor hacia el prójimo y también el gozo por servir a Dios, a pesar de las circunstancias. Gracias, Solita. Robinson. Pastor, yo solo quisiera en este punto explayarme solo un poquito. Por favor. Porque para nosotros Semilla fue al principio parte de lo que Dios nos puso en nuestra vida al realmente empezar a tener una relación con Él personal. Y realmente, como le decía yo a una familia con la que compartíamos ayer, pues Dios es perfecto, ¿no? Y sabe dónde te pone y con quiénes te rodea. Y una de las cosas, usted lo sabe, pastor, que más nos costó a Zoilita y a mí, pero sobre todo a mí, fue comprender de que yo soy responsable de mi vida espiritual. He dicho, si realmente tú llegas a los pies de Dios y reconoces tu necesidad de Él, no puedes seguir teniendo anclas en tu vida para justificar que lo que necesitas es una relación personal con Él. Y una de las cosas que yo enfrenté cuando llegué a Semilla, y usted es testigo de ello porque fue víctima de ello, es de que yo buscaba siempre en el pastor respuestas que solo Dios me podía dar. Y en ese silencio que muchas veces Dios lo llevó a hacer a usted conmigo, fue ese tiempo en el que Dios me decía, búscame a mí. Aprende a tener una relación personal conmigo. Yo te doy a los siervos, te doy al pastor, para que mi palabra llegue a ti. Pero tú tienes que aprender a relacionarte conmigo. Y Semilla, eso es lo que hoy predica. Y es lo que Dios nos invita a todos. Dios es un Dios personal, íntimo, cercano, más cercano de lo que hoy algunos pueden imaginar o creer. Y yo solo puedo dar gracias a Dios porque fue aquí donde Dios me mostró que Él quiere tener una relación personal conmigo. Luego, pastor, el estar decididos a que no podemos solamente ser creyentes. Y como dice mi esposa, tenemos que ser discípulos, porque Dios nos ha dado la posibilidad de vivir esta fe por gracia, no por obras, dice su palabra, sino para buenas obras, o sea, guiados por Él. El Don Chuy es el ejemplo claro. Es el ejemplo claro de que guiado por Dios puedes hacer una buena obra, no 50 obras para satisfacer tu ego o para creerte de que ya estás compensando lo que recibes. Entonces, comprender eso es solo cuando estás en el lugar donde Dios te ha puesto y donde su palabra es lo más importante. Híjole, estas riquezas que Dios está poniendo en sus corazones, que puso primero en su palabra, es para de verdad revisarlas, volverlas y volverlas y volverlas a escuchar, compartir, ahí quedan. Y Raúl, te hago la misma pregunta: ¿qué aspectos de la gloria del Señor puedes ver ya brillando en su iglesia Semilla? Pues ambos lo dijeron ya, el amor al prójimo en creciendo. Y aprovechar estas
oportunidades que se nos presentan para mostrar el amor. No solo para decirlo, sino para mostrarlo. Como bien dice Robinson, no es que esté mal, o sea, hay quienes tienen un ministerio de muchas obras en beneficio al oprimido, al que padece, al que sufre, pero por conversaciones, por lo menos en nuestra célula y así, Dios nos mueve a no desaprovechar las pequeñas oportunidades que se nos presentan en nuestro alrededor, de reflejar ese amor y ser esa luz y ser esa esperanza para quienes no lo tienen. Eso es uno de los aspectos. Y chicos, debo decirles que me siento muy honrado, muy agradecido con Dios. Y esta palabra que de repente está medio desgastada, privilegiado, pero la verdad es que así me siento de ser parte de ustedes, uno con ustedes, perseverar con ustedes. Lo digo, lo creo e insisto en ello. Semilla es una pequeña expresión del cuerpo de Cristo, de una realidad mucho más grande, pero es hermosa y no conozco un compañerismo más bello al que yo quisiera pertenecer. Me siento súper privilegiado de crecer en la gracia, en el conocimiento de Cristo y bueno, pues muy expectante de lo que para su gloria seguirá haciendo el Señor en su iglesia y cómo quiere reflejar sus atributos hermosos, justicia, amor, paciencia, verdad, indignación incluso por el mal, amor por los perdidos. A través de Semilla, yo quiero seguir siendo parte de esto. Chicos, gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por semana a semana, debo de decirlo, apacentar a las ovejitas de Dios, no de nadie más, de Dios en sus células. Gracias por amarlas, por darles de su tiempo, por abrir su corazón y también crecer junto con ellos. Ustedes y todos nuestros moderadores y pastores son héroes. Y les amo muchísimo. Muchísimas gracias por este tiempo. Sí, pastor. Gracias a ti, Héctor. Gracias, Robinson, Zoila, por Ahorita. Dios los bendiga. todo. Igualmente. En los capítulos 4 y 5, Juan introduce estas dos imágenes que dominarán y le darán sentido, por así decirlo, al resto de las imágenes en el libro. Y me refiero a el trono de Dios y el Cordero de Dios. La palabra trono aparece 43 veces por todo el libro de Apocalipsis y la palabra cordero, imagínense, aparece 28. Y cuando vemos este tipo de repeticiones podemos concluir que el Espíritu Santo nos está dando un énfasis que necesitamos considerar. Ambas palabras o conceptos constituyen la llave de interpretación del resto del libro. Estas revelan en dos poderosas imágenes la teología y la esencia misma del libro de Apocalipsis o la revelación de Jesucristo. Número 1, el trono. Dios es creador y reina, por lo cual Él es digno de nuestra completa adoración y devoción. Y por otra parte, Jesús, el fiel Cordero inmolado de Dios, reina con Dios y es igualmente digno de nuestra completa y absoluta devoción. Ahora es muy interesante. La combinación de estas dos imágenes, el trono y el cordero, forman entre sí dos paradojas. ¿Qué es una paradoja? Bueno, pues una afirmación que aparentemente se contradice a sí misma. Entonces, cuando se combinan estas dos imágenes, la imagen del trono de Dios y la imagen del Cordero de Dios, forman, repito, entre sí dos paradojas. La primera es que Dios comparte su soberanía y su honor cuando la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿no? Y la comparte con Jesús, el Cordero de Dios, el Mesías. Y por otra parte, la segunda aparente contradicción o paradoja es que Jesús, quien es digno de adoración,
ha ejercido su oficio como Mesías. El capítulo 2 del libro de los Salmos nos dice que Él regiría al mundo y a las naciones con esta vara de hierro. Pero cuando vemos el capítulo 5 de Apocalipsis, nos encontramos a este Mesías ejerciendo su oficio como Mesías, siendo inmolado como un cordero. En otras palabras, su poder se perfecciona. Y podemos verlo en esta imagen, el cordero inmolado en su propia debilidad. Estas dos imágenes, repito, constituyen lo que se conoce como una teofanía. Teofanía, que es teos Dios, fanía revelación, revelación de Dios. Y cristofanía, lo mismo, revelación de Cristo. Y ambas nos ayudan a, escucha esto, reconfigurar o repensar en una visión bíblica del mismo Dios. Y digo reconfigurar porque mucha de nuestra teología como cristianos, fíjense, no viene, en mi experiencia, de la Biblia misma, sino de la tradición o aún yendo más allá de nuestra propia naturaleza que tiende a crear a Dios, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Bien, vamos pues a recordar esta teofanía del capítulo 4 y esta cristofanía del capítulo 5 y en este crepúsculo o en este resplandor de luz del cielo después de que el sol se pone, después de que hemos leído y reflexionado en Apocalipsis, vamos a esto, a meditar en estas dos paradojas. Cuando combinamos estas dos imágenes, el trono y el cordero. Capítulo 4. El trono pues representa ¿qué? El poder, el dominio absoluto. El trono es de donde emana la vida. Al enfatizar Juan en el trono, lo que está haciendo es, por así decirlo, corriendo el telón ante nuestros ojos y mostrándonos dónde se encuentra el verdadero poder y la verdadera autoridad en el universo. Esta escena del trono, rodeado de loores y aclamaciones de alabanza, era característica para todos aquellos que habían recibido en sus provincias y en sus ciudades la visita de estas caravanas imperiales. ¿Cuáles caravanas imperiales? Me refiero a estos emperadores que viajaban, ¿verdad?, rodeados de sus cortesanos para recibir la adulación, para recibir la alabanza de sus súbditos en todo su imperio. Esta escena del capítulo 4 es un eco también de muchas teofanías en el Antiguo Testamento, como la que aparece, por ejemplo, en Éxodo 19. Al 34, cuando Dios da la ley, el Éxodo 19, desde el versículo 1 hasta el 34, cuando Dios da la ley a su pueblo en medio de truenos y de relámpagos, o la apariencia blanca, resplandeciente, eterna, sabia del anciano de días en Daniel 7, 9. Poco se nos dice en este capítulo 4 de la identidad de aquel que está sentado en el trono, aunque a juzgar por su aspecto no podemos dejar de pensar que se trata, como dicen los 4 seres vivientes en el verso 8, del Todopoderoso, el que es, el que debe venir. Recordémoslo juntos y leamos el capítulo 4 del verso 1 al verso 11. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que escuché como de trompeta hablaba conmigo. Y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas y de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son
los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos 4 seres vivientes representando la creación misma de Dios, más los 24 ancianos, un eco de estos 24 órdenes sacerdotales instituidas, ¿recuerdan? Por David, para servir en el templo, en el libro de Crónicas, en el capítulo 24, quienes representan a su vez también las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles vestidos de ropas blancas, de pureza, de victoria y perfecta adoración, llaman poderosamente nuestra atención, más que por su identidad, repito, más que por su identidad, por su actividad, una adoración constante al que está sentado en el trono y quien es el Todopoderoso. La adoración, como podemos ver en este capítulo 4 y 5, o en estos capítulos 4 y 5 climáticos, no solamente del libro de Apocalipsis, sino de la Biblia entera, la adoración es el latido mismo del universo. Todo lo que respira alaba a nuestro Dios, aún cuando no lo veamos, aún cuando no participemos, aunque no te gusten las canciones, aún que te dé flojera, aunque aún no se te antoje hacerlo, la adoración es el latido mismo del universo. Esta es una realidad. La adoración a Dios es el latido de toda su creación. Aún cuando las figuras políticas, aún cuando las celebridades religiosas y del mundo del espectáculo la reclamen, solo Dios es digno de nuestra sincera, completa y eterna adoración. Ahora vamos a la cristología en el capítulo 5. El enfoque al comienzo de este capítulo es el libro que está, ¿recuerdan? El misterioso libro que está en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Este libro, por el contexto, porque hay muchas opiniones, ¿verdad?, de los eruditos y estudiosos al respecto. Este libro, repito, por el contexto de toda la carta de Apocalipsis, es el que contiene la consumación del plan de redención que está a punto de efectuarse a partir del capítulo 6. El problema es que nadie en el universo es digno de abrirlo a fin de poner en marcha dicho plan. Cuando uno de los ancianos le dice a Juan que el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, Juan y nosotros nos quedamos maravillados con 2 de las descripciones más bellas y poderosas acerca del Mesías, ¿no? El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pero al ver lo que había dicho el anciano, recuerden lo que dijo nuestro pastor y moderador de la célula de Santa Fe en Tijuana, ¿lo recuerdan? En Apocalipsis nada es lo que parece. En Apocalipsis nada es lo que parece. Nos vuela literalmente la cabeza al ver en medio del trono, de pie, esto es importante, de pie, resucitado, sin relación alguna ya con el pecado,
a un cordero como inmolado, con completa autoridad, representada por los 7 cuernos, 7 plenitud o totalidad, cuernos, autoridad. Y no a un león feroz, listo para cazar a su presa, sino a un cordero que ha sido sacrificado. Esto revela el misterio central de Apocalipsis. Familia preciosa, subrayen esto. Esta cristología en el capítulo 5 es el misterio central de Apocalipsis. Dios ha vencido al mundo no por el despliegue de su fuerza, sino a través del sufrimiento, muerte y resurrección de su Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Rey de reyes y Señor de señores, el Cordero de Dios, el testigo fiel y verdadero. Este es el punto más alto o clímax literario de todo el libro. Todo se ha construido hasta este punto para que a partir de este punto, esto es importante, podamos entender el resto de la revelación de Jesucristo que emana a partir de esta verdad. Así es de que cuando se hable de juicio, cuando se hable de victoria, necesitamos verlos a través de los lentes del Cordero de Dios. Aquí hay en el sur de California muchos lugares para caminar, hacer ejercicio, y hay uno en Laguna Beach que se llama Top of the World. Bueno, hay otro que se llama así, pero a este yo y mis amigos y mi familia lo bautizamos como Top of the World. Porque subes y vas subiendo por una cuesta bastante empinada de 25 minutos más o menos, viendo como el sur del paisaje, desde Laguna Beach hasta una playa o hasta una punta que se llama Dana Point. Pero no es sino hasta que das una vuelta en U y llegas a la cima de esa cuesta que puedes ver el otro lado hasta Newport Beach, ¿no? Los que están familiarizados con el sur de California. Y eso es muy interesante porque cuando llegas justo a la cima puedes ver con claridad y puedes tener la mejor vista que jamás puedas tener o del amanecer o del atardecer en el sur de California. El Cordero. Este Cordero nos habla tanto del Cordero Pascual de Éxodo 12 como el siervo sufriente de Isaías 53, que como recuerdan, Cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es la imagen central, la metáfora que rige, que domina el libro de Apocalipsis, el punto de enfoque de todo el libro, de toda la carta, la revelación de Jesucristo, es esta, repito, metáfora gobernante o que rige. El Cordero inmolado, un Señor crucificado. El apóstol Pablo lo puso en estos términos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles esto es una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, 7 cuernos y sabiduría de Dios, los 7 espíritus de Dios que conocen. Bien, esta imagen del Cordero inmolado en ninguna manera debe tomarse, por favor, como una señal de impotencia. Pues ya se nos dijo en el capítulo 4, verso 8, que el que está sentado en el trono es todopoderoso. Todo lo contrario. Posee todo el conocimiento, toda la sabiduría y todo el poder, por lo que lo dilatado de su imperio y la paz, dice Isaías, no tienen fin jamás. No es que el Mesías carezca de poder y que en Apocalipsis, como en el resto del Nuevo Testamento, o ya que en Apocalipsis y en el resto del Nuevo Testamento el concepto de poder ha sido redefinido, si ustedes lo recuerdan, por todas las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador, nuestro Maestro Jesucristo. ¿Se acuerdan? Los gobernantes de las naciones ejercen sobre ellas autoridad, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser mayor entre ustedes sea el siervo, el que quiera ser el primero sea el último, porque yo, el Señor y Maestro, he estado entre ustedes como el que sirve.
¿Ok? Entonces este concepto de poder ha sido en todo el Nuevo Testamento redefinido y es tomado tanto de su muerte sacrificial como la del Cordero Pascual, así como de la palabra de su boca. Tema que se desarrolla en capítulos más adelante. Bien, la conquista del Cordero ha sido manifestada no con violencia. Esto es importante. ¿Cómo conquista el Cordero? ¿Cómo ejerce su oficio el Mesías? Pues no con violencia. Esta violencia y este poder asociados con un león, sino con la muerte, con su propia muerte. Una muerte, sí, violenta, a favor y en rescate de ese reino de sacerdotes que le servimos, que le amamos y que le seguimos a donde quiera que Él vaya. Este Cordero resucitado de pie y en medio del trono es adorado no solo por aquellos que fueron el objeto de su amor y su redención, sino es reconocido y adorado y exaltado por toda su creación. Y esto como un pasaje paralelo, ¿se acuerdan del famoso pasaje de Filipenses 2, del 5 al 11, donde se nos habla de este siervo obediente que fue así hasta la muerte y muerte de cruz y que después fue exaltado hasta lo sumo, recibiendo un nombre que es sobre todo nombre, toda rodilla doblada delante de Él, toda boca delante de Él, confesando que Él es Señor? Es un pasaje paralelo, similar. Este Cordero, aunque no lo menciona como tal el capítulo 5, ¿de quién se trata? Ustedes díganme. El mismo Juan fue el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando recibió a Jesús en el Jordán para bautizarlo. ¿Lo recuerdan? Es Jesús, el único digno tanto de recibir la adoración que solo le pertenece a Dios, así como para poner en marcha la consumación de este maravilloso plan de redención que está a punto de ser abierto, repito, a partir del capítulo 6. En su muerte Jesús ha dejado en claro el verdadero significado de poder. En su muerte Jesús ha dejado claro el verdadero significado de juicio. En la cruz el Señor ha dejado en su muerte claro el verdadero significado de salvación. Y lo que resulta asombroso en este sentido es que la obra de Cristo es la obra misma de Dios y la obra de Dios es la obra misma de Cristo. Apocalipsis nos ha presentado a un Cordero que comparte la misma identidad del Dios Todopoderoso, con cabello blanco de eternidad y de pureza, capítulo 1, verso 4. Mismo nombre, ¿se acuerdan? El primero y el último, capítulo 1, verso 8, Dios el Padre. Verso 17, el Señor Jesucristo. Dominio, capítulo 1, versos 5 y 6, compartiendo el trono mismo con el Padre, capítulo 3, verso 21. De hecho, en el capítulo 22, versos 1 y 3, se le llama al trono el trono de Dios y del Cordero. Ambos son la fuente de la salvación, capítulo 7, verso 10. La ira descrita en Apocalipsis es la ira de Dios y la ira del Cordero. ¿Se acuerdan del capítulo 6 que describe los sellos? Y el templo en la Nueva Jerusalén es constituido por Dios y por el Cordero, capítulo 21, versos 22 al 23. Cuando el Cordero de Dios es visto aquí en los versículos 6 del capítulo 5 y en el capítulo 7 como un cordero inmolado o sacrificado, lo que estamos observando es la manera en la que Dios gobierna el mundo. Es muy fuerte esto. Cuando estamos viendo un cordero inmolado en el capítulo 5, en el capítulo 7, lo que estamos viendo es la manera en la que Dios gobierna al mundo. El símbolo del cordero, por así decirlo, no es menos divino o menos celestial que el símbolo del trono de Dios. Es importantísimo, amadísima familia de Semilla, que no nos perdamos de este significado paradójico del Cordero de Dios, quien comparte tanto su identidad como su soberanía con Dios, porque Él y el Padre, dijo Jesús en Juan 10:30, uno mismo son. En su exaltación Jesús permanece como el Cordero que fue crucificado, la imagen misma del Dios invisible, el rostro mismo de Dios, el Verbo de Dios, el que nos ha dado a conocer al Padre en la faz
del Cordero, de su Hijo Jesucristo. Escuchemos de nuevo el capítulo 5, los versos del 5 al 14. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando lo hubo tomado, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían sus arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones mismas de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, escuché decir: al Cordero sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Estoy archiconvencido, estoy convencido de que cualquier lectura de Apocalipsis que pase por alto esta paradoja del trono y el Cordero, no solo pasa por alto una verdad central del Nuevo Testamento, sino que da pie a prácticas peligrosas, a prácticas dañinas, a prácticas autodestructivas para la iglesia del Señor. Lamentablemente es muy común que el ser humano como cristianos, completamente sinceros, por supuesto, concibamos y aún deseemos que el que está sentado en el trono gobierne y rija el universo con poder y con violencia y coerción cuando es necesario. Este concepto de la soberanía de Dios seduce a sus adeptos a alinearnos a esa facción de fuerza y de autoridad mal concebida. Y este ejemplo, que no sé si lo han escuchado, pero hace mucho tiempo, en un país distante, mi hermano Heriberto, yo a la par sentado junto a él, ambos solteros, yo soltero, él casado, un pastor le decía acerca de invitarlo a encargarse de ser el pastor y líder de alabanza. Pues mi hermano Heriberto, y un cantante fenomenal, pues cómo no invitarlo, ¿verdad? Y entonces él dijo: ¿sabes? Necesito platicar con mi esposa, vamos a orar, y gracias por el honor, gracias por la invitación. Y en esta seducción de la fuerza y de la autoridad y del poder mal concebido, lo que esta persona trató de hacer es intimidar y coercionar a mi hermano, diciéndole: ¿quién es el llamado al ministerio? ¿Eres tú o es tu esposa? ¿Quién está llamado a seguir a quién? ¿Eres tú o tu esposa? Él estaba buscando una respuesta inmediata y estaba usando este poder mal concebido. Es un ejemplo, y si tú quieres, hasta malo. Pero repito, aquellas personas que concebimos este concepto de autoridad somos seducidos a alinearnos y a vivir nuestro cristianismo con prácticas peligrosas y autodestructivas que dañan la iglesia de Cristo. El entender la revelación misma de Dios como el Cordero inmolado acaba con esas ideas erróneas y esas malas prácticas de autoritarismo y poder
mal concebido. Antes bien, como está escrito, escribe Pablo, cosas que ojo no vio y que oído no escuchó, ni han subido jamás en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Los capítulos 4 y 5 son la clave, repito, para entender la realidad a nuestro derredor. La divinidad que escapa a nuestra comprensión y el futuro que como discípulos estamos llamados a ver así, con esperanza y con completa participación, alineados al Cordero que por amor murió, que por amor nos sirvió, y a nosotros, sus reyes y sacerdotes, a hacer lo mismo, a amar un mundo que no lo conoció, aún con un amor sacrificial, trayendo el reino de Dios y del Cordero a la tierra. Oramos. Señor precioso, gracias por este viaje a través de este libro precioso, la revelación de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa paradoja, estos dos conceptos, el trono y el Cordero, que combinados, Señor, ponen de cabeza todo lo que hemos concebido acerca, Señor, del poder. Pero, Señor, corren el telón en relación a la identidad de aquel que está sentado en el trono, el Cordero de Dios, el cual es digno de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, y digno de ser adorado y servido de la misma manera, de una manera sacrificial y generosa. Señor, haz de cada uno de nosotros discípulos tuyos que te sirven, que te siguen y que aman y que caminan en este mundo de la manera en la que tú caminaste. Familia, es hora de tomar la cena del Señor y recordar las palabras de nuestro Señor, que la noche que fue entregado tomó pan y él, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagamos esto en memoria de él. Gracias, Cordero de Dios, por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y después de haber cenado, el Señor levantó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. ¿Tomamos la copa? Porque cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese, porque todavía un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará. Después la fe, la certeza del que esperamos, la convicción del que no vemos, pero con paciencia aguardamos. Ven pronto, Señor Jesús. Familia preciosa, continuemos nuestra reflexión en células y permitamos que el Espíritu Santo grabe su palabra y estas verdades en nuestro corazón para ser agentes de reconciliación y de esperanza en este mundo roto, en este periodo antes del inminente, cercano y glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún si se secara todo el mar, o si la luz del sol se apaga, si las estrellas no alumbraran más, si las gaviotas se callaran, si el flamboyán ya no florece más, si se acabaran las mañanas, si despertara sola y sin hogar, o si se hundieran las montañas,
yo confiaré en tus promesas y en tu palabra siempre fiel. Haré mi fuerza con tu fuerza. Yo sé que todo va a estar